El anfiteatro Pepe Falomir de la localidad de Benicàssim se ha convertido en el escenario de la entrega de trofeos de las ligas organizadas por la Federación Valenciana de Fútbol de la temporada 25-26. Nada menos que más de 100 equipos de la provincia de Castellón, desde el norte al sur, han venido hasta Benicàssim para recoger su merecida recompensa, que ha sido el trofeo. Ha contado el acto con la presencia de la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués. Bueno, eventos como este, como la entrega de trofeos de la Federación Valenciana de Deportes de Fútbol, la verdad es que es muy importante para Benicàssim, porque Benicàssim es un municipio turístico por excelencia, pero poder aunar ese binomio deportes-turismo es uno de los productos que estamos trabajando aquí en Benicàssim. Cada año son más las pruebas deportivas que se realizan en el municipio, ya sean campeonatos de fútbol como campeonatos de pádel, o sean también pruebas de deportistas de atletismo, carreras de ciclistas como la que vamos a tener también a nivel Comunidad Valenciana este próximo domingo. Y bueno, pues la verdad es que eso nos sitúa en el mapa de grandes escenarios deportivos, y para Benicàssim, para un destino como Benicàssim, siempre es interesante, ¿no? Estas personas después, cuando llegan a sus destinos, siempre hablan de las bonanzas, ¿no? Y de las bondades que tiene Benicàssim, y eso es positivo. Estamos muy orgullosos, la verdad es que sí, cada vez que un equipo que sea de la localidad pues levanta el vuelo, ¿no? Cambiando de categoría, teniendo un ascenso, yo creo que la ciudad, todos nos congratulamos de ello, de ese esfuerzo, de ese sacrificio, y después porque son personas que compaginan, ¿no? El deporte con su trabajo diario, y eso tiene un valor añadido. Con el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, Salvador Gomar. Bueno, entregar una copa para nosotros que estamos acostumbrados a darlas, bueno, puede no tener valor, pero tiene mucho valor para la gente que viene a recogerla, entonces eso hay que darle ese valor, y por eso estoy ahí saludando a todos. La provincia de Castellón respira fútbol por todos los lados, de todos los rincones de Castellón han recogido trofeos, y bueno, pues eso es importante, ¿no? Eso significa que el fútbol aquí está vivo y tiene equipos muy buenos. A ver, yo creo que es una buena iniciativa, y además, sobre todo, es eso, en lugares donde es difícil desplazarse, donde es difícil recoger a un grupo de chavales o de chavalas, jugarnos, ¿no? Y bueno, pues está demostrándose que se puede hacer. Intentamos ayudar. Hemos mejorado el campo de fútbol Carrerasa, estamos ahora con el cambio de redes en las porterías, pero hemos instalado gradas nuevas con sombras también en las gradas, y finalizando ya los vestuarios. Era una de las asignaturas pendientes que llevábamos también en nuestro programa electoral y que van a ser una realidad en breve. Pues siempre estamos intentando mejorar en cuanto a competiciones, pues vamos mejorando, estamos probando la nuestra Copa en sub-12 para ser una transición para el fútbol 11, sobre todo en el segundo año, que yo creo que ya lo hemos comentado, pero yo creo que necesita un avance, ¿no? Una pequeña transición. La categoría de cadete infantil, pues próximamente, ya no el año que viene, sino a la temporada siguiente, seguramente cogerá lo mismo que los juveniles y que la Liga Comunitat Amateur. Yo creo que ese es un poco en competiciones, eso, el resto, pues la digitalización, todos los chavales van a tener, yo creo, un año de poco, pues una forma muy didáctica de engancharse, pues eso, cuando no está jugando a fútbol, pues ver sus datos, sus estadísticas. Directivos, entrenadores y jugadores, casi 1000 personas han asistido hoy aquí a Benicàssim a la entrega de trofeos, que pone punto y final a lo que ha sido una gran temporada futbolística en la provincia de Castellón. Ha habido muchos grupos, muchas ligas, muchos torneos, pero en líneas generales estamos súper contentos, estamos felices de estar aquí. Pues hemos ganado en la Liga Plata y hemos quedado terceros en un torneo. Hemos sido un club que hemos ganado muchas ligas, ya en pre-benjamín, en infantil, y muy bien, la verdad. Hemos ganado la Liga regular, que era a ver si estabas en oro y plata, y la Liga oro. Me ha gustado mucho el equipo, creo que jugamos muy bien y que podemos aprender mucho juntos. Nuestros partidos más difíciles han sido Moreres, Bechi y Rafa Lafera. Pues mi ídolo es Haaland, y a mí pues me gusta también mucho Messi. A mí me gustan todas, pero yo juego de portera y especialmente Catacoy. Kaká. Pues Sergio Ramos. ¿Qué selección va a ganar el Mundial? España. España. Sí, hombre. Gol de España, Ferran Torres.